La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Alejandro Fernández W., experto financiero, una gran figura de los medios de comunicación. Buenos días, felicidades. Gracias Ramón. Alejandro, porque su programa de radio, buenos días, Alejandro, que es de los más pequeños, cumplió 5 años. Así es. Porque tu presencia en la televisión, en los medios escritos, ya es... Sí, en los medios escritos ya tengo 13 años y en la televisión, en el noticiero, 10 años. Así que muy contento, muy orgulloso de eso. El más joven es el portal, nuestro argentarium.com, que ese cumplió 3 años. ¿Y Rexy cuánto tiene ya? Rexy va a cumplir 2 años. 2 años. Sí, sí. Tú tienes una gama de hijos. ¿Sabes que yo me siento así? Que son, de verdad, porque es tanto el esfuerzo que uno le pone a esos proyectos y la identificación, y que de verdad que para mí son como pequeños hijos. La columna para mí es como una bebé. La columna argentina. La columna de los jueves de Diario Libre, que yo no me la pierdo. Así es. Pero vamos a comenzar con un tema global, ¿no? Porque el establecimiento de relaciones con China, eso ha generado una cantidad de artículos, desde algunos que ven en esto como la gran panacea del despegue dominicano, a otros que más yo he visto conservadores. Más conservadores. Yo he visto a Pavel escribiendo, a Pavel Isa, más ponderado, diciendo, espérate, no, la cosa no es... ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo pienso que China es la economía del siglo XXI y que no tendría sentido para una economía como la nuestra, relativamente pequeña y muy abierta, muy dependiente del exterior, como que darle la espalda en cierta forma a lo que es una economía que va a ser la dominante de este siglo. Entonces yo pienso que es acertada la decisión. Me sorprende incluso un poco el que hayamos tardado tanto en que se haya hecho el cambio, para serte totalmente Es que había que honesto. ser valiente para tomar esa decisión. Supongo, no lo sé, sí. pero ¿por qué valiente? A ver, Jacqueline. Bueno, por las relaciones que por tantos años y por los beneficios económicos, facilidades de cooperación que nos daba. Pero mira, yo traté de mencionar lo de los beneficios económicos de Taiwán y yo creo que andaba como por los 8 o 10 millones de dólares anuales. Y eso es un presupuesto como el nuestro de 10 mil millones de dólares. No creo que tampoco haya sido tan significativo. O sea, y no, con eso no le quiero restar mérito y, digamos, hay que mostrar agradecimiento hacia todo el apoyo que recibimos de Taiwán durante todos estos años. Pero como que no sé qué tan significativo es esto comparado con lo que podría teóricamente, y ahí debo decir teóricamente, lo que podría representar vínculos más estrechos con China. Exactamente. Tú decías que China será la economía del siglo XXI. Ahora bien, hoy día la economía es la segunda economía del mundo. Pero ¿cómo el establecimiento de esas relaciones diplomáticas con nuestro país pueda ser aprovechado positivamente para la República Dominicana? Bien, y eso es algo que se tiene que entonces matizar, porque sí he estado evaluando experiencias, digamos, de países que se abrieron a China posteriormente, parecidos a nosotros. Ya hay experiencias positivas y otras que no son tan positivas. Por ejemplo, hay un proyecto en Bahamas, un proyecto de un hotel que se llegaron a invertir ahí miles de millones de dólares. Y interesante que si uno lo evaluara, que ellos traían hasta trabajadores chinos para venir a construir el hotel en Bahamas. Y eso fue un rotundo fracaso. Hay, por ejemplo, casos como uno lo que ve en Ecuador, si mal no me equivoco, donde básicamente un porcentaje altísimo del petróleo que ellos pueden exportar ya está comprometido con China a cambio de algunas inversiones que ellos habrán hecho, de deudas, lo que fuera. Entonces, a mí me preocupa, obviamente esto lo sacó Taiwán, o fuentes ligadas a Taiwán, lo que se decía en cuanto a que unos 3.000 y tantos millones de dólares para X, Y, Z proyectos aquí en el país. Eso dispararía nuestro índice de deuda. Y en definitiva no es más que un endeudamiento, porque ni siquiera fuera así, fuera inversión extranjera directa, como de hecho tenemos inversión extranjera ya China, aquí en el país, importante, una mina ahí en Monseñor Noel, que originalmente era de una compañía australiana, pero que posteriormente la adquirió una compañía china. Pero cuando uno ve, digamos, lo de estos proyectos, que se hablaron de nuevo, según fuentes taiwanesas, a mí me preocupa como que fuéramos a sustituir el Bandes, Brasil, Odebrecht, con ahora el esquema y el mecanismo chino. En cuanto a ofertas de financiamiento blando, muy atractivo, en cuanto a estos grandes megaproyectos de infraestructura, etcétera, etcétera. Cuando realmente si queremos construir un trencito, por ejemplo, de Santo Domingo a Santiago, pues perfectamente hagamos una licitación y veamos cuál, obviamente a nivel internacional, y veamos quién es que nos puede realmente presentar la oferta más atractiva. Si resulta ser la China, pues bienvenidos sean, pero como que tiene que haber ese equilibrio y a mí me preocupa un poco porque lo cierto es que en su momento
con Odebrecht a nosotros se nos fue, no solamente con Odebrecht, con Brasil, a nosotros se nos fue la mano y en algunos casos no fue tan positivo. Entonces, lo que el llamado mío cuando vi la noticia era, bueno, evitemos que ocurra eso ahora en el caso chino. Y la parte del aumento de las exportaciones dominicanas y el turismo, los 130 millones de chinos que andan por el mundo. Mira, yo de hecho sí estimé ese número. Yo decía, bueno, vamos a ver, son 1.400 chinos en el mundo. Digamos que el 1%, óyeme, el 1% son 13 millones. Si es de 14 millones. Si de ese 1%, una parte llega aquí al país, evidentemente que fuera algo favorable para nosotros. China es una economía donde su sociedad va aumentando el ingreso per cápita de una manera muy acelerada y la gente cuando va teniendo un mayor ingreso pues le gusta cada vez viajar más, conocer más. ¿No? Lo que hay que ver es motivarlos a ver si realmente quisieran venir aquí. Por lo visto, y lo digo por aquella gran inversión, te estoy hablando que era una inversión como de 3.000 millones de dólares en las Bahamas. Por lo visto sí había interés de China en el tema del Caribe y por eso se invirtió una cantidad tan importante como esa aquí. Así que ojalá que tengamos, digamos, esa capacidad de acercamiento a ellos. Uno pensara que para motivar el turismo de una nación a otra, el establecimiento de relaciones diplomáticas es importante en cuanto al trámite de los documentos, cualquier tipo de protección hacia los ciudadanos. Igualmente aplica con la parte de la inversión extranjera. Óyeme, una empresa china que se quiera meter aquí en el país, pero no tenemos relaciones diplomáticas, quizás los acuerdos de esa inversión. parte sí parecería que habría inversión en zonas francas. Correctamente, y eso yo lo viera como algo ciertamente muy positivo. Pero ahí diferenciamos entonces inversión extranjera directa de ya financiamiento de proyectos con capital, con préstamos del gobierno chino para apoyar la industria, digamos, china en otras partes del mundo. Pero en general lo veo como positivo siempre y cuando se maneje de una manera adecuada. Porque nosotros, el DERECAFTA también se pintó así, sin embargo, nuestra balanza ha empeorado con los Estados Unidos y con Centroamérica. No hemos sabido aprovechar el DERECAFTA. Así mismo ha sido. Por eso no me preocupa tanto el proteccionismo de Trump, que uno lo ve, por ejemplo, bueno, lo vio frente al Pacífico, también con Europa, con China, y también el mismo NAFTA con México y Canadá. Pero bueno, Trump habría que ser bruto para venir aquí a cambiar un esquema que en definitiva a quien más ha favorecido ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Así es. Alejandro, tú escribiste un artículo el jueves sobre la intermediación financiera, el margen de intermediación financiera que todavía en República Dominicana parece que es un poquito amplio. Tú entras en detalles también por qué, por los otros cargos que tienen los bancos. Vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien. Mira, básicamente es algo que la gente siempre dice, Alejandro, pero ¿cómo es posible que el banco me paga un 7, un 6, como mucho ahora mismo? Como mucho ahora mismo, un 6%, pero si voy a buscar, por ejemplo, una tarjeta de crédito me cobran un 60%, o si voy a buscar un préstamo de consumo me cobran, qué sé yo, un 24%. Como que ese margen, ese diferencial ahí es muy amplio. Entonces lo que hice fue el Consejo Monetario Centroamericano, que es básicamente, digamos, como un gremio de los bancos centrales de América Central, incluyéndolo también a nosotros, República Dominicana. Ellos llevan un indicador, una estimación de cómo se comporta ese margen de intermediación. Y resulta, bueno, algunos hallazgos. Primero, que en el caso dominicano, ciertamente después de Nicaragua, somos el país que tiene el mayor margen de intermediación de la región. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Exacto. La buena noticia es, sin embargo, que ha venido cayendo de una manera muy significativa en los últimos años, aunque todavía seguimos por encima del promedio de la región. Eso tiene muchísimas implicaciones ahí del por qué ocurre esto. Nosotros, en primer lugar, hay temas quizás de concentración, digamos de que 3 bancos en nuestro país básicamente controlan el 80% del mercado y algunos pudiesen decir, bueno, no, que no hay suficiente competencia. Aunque debo decir que en Centroamérica también tiene una situación bastante parecida, de que allá también hay una gran concentración bancaria. Y aquí también hay una serie de costos que quizás no son tan importantes como lo pueden ser en Centroamérica. Un costo, por ejemplo, que es clave, el tema eléctrico. Oye, hay que ver que, digamos, la banca tiene una gran dependencia, digamos, uno de los principales consumos que pueden tener es el consumo de energía eléctrica. Compara eso con lo que es, por ejemplo, en Centroamérica, donde hay un servicio mucho más estable y también una tarifa bastante más... Por eso algunos bancos están emigrando a paneles solares. A paneles solares, precisamente buscando esas eficiencias. Ahora, así como te dije aquel ejemplo, también yo hablaba de, por ejemplo, el tema del encaje legal. El encaje legal que es una figura casi que histórica de la regulación bancaria en nuestro país. Y en general, en otros países ya se ha ido desmontando
¿Para qué se ha ido por completo. Sí, pero todavía como tú lo llamas, con los valdesianos. Con los valdesianos, pero sigue todavía relativamente en 10, alto. más o menos en 10. Sí, pero sigue todavía relativamente alto. Pero eso no es una garantía, Alejandro. Es que hay otra forma de de hecho, en nuestro propio país existe un reglamento de riesgo de mercado y de liquidez que busca contemplar, digamos, asegurarse que los bancos siempre cuenten con la suficiente liquidez para atender esos depósitos, digamos que por autoencajes o por límites que tienen que cumplir. Y no, realmente la garantía de los depósitos es por otra vía que vendría. Entonces, ese es un elemento, pero yo decía, bueno, ese, digamos, depósito del 6, 7%, en términos efectivos, cuando tú le metes lo del encaje, lo de la superintendencia, lo del fondo de contingencia, lo del fondo de consolidación bancaria, etcétera, etcétera, son distintos instrumentos que hay que aportar. Oye, el costo efectivo te sale más alto. Y aquí se dan préstamos. Ahora mismo hay una feria, creo que es patrocinador tuyo, de un banco que está prestando al 8.95% para vehículos, o al 11% fijo por 3 años de nuevo para vehículos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, perdón, ahí viene la queja. La gente dice que te prestan más fácil, tú consigues un préstamo para un vehículo que para una industria. Mira, es bien sencilla la respuesta. El tema del riesgo. El riesgo frente a un vehículo, digamos, comparado con el riesgo para una empresa, mucho menos para una pyme o lo que fuera, es significativamente menor en el vehículo que en otros casos. Por el seguro full. Básicamente por el seguro full, también por la naturaleza del contrato. Hay algunas entidades financieras aquí que todavía utilizan lo de los contratos de venta condicionada. De tal manera que tú incumples hasta una sola cuota por un día y se te tiene que quitar el carro en medio de la Lincoln. Te lo pueden, no, de verdad, te lo pueden quitar. Trata de hacer eso, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. O sea, en el caso de la tarjeta de crédito, que es el caso más alto, de un 60%, oye, yo creo que aquí hay tribunales donde ni siquiera se reconoce la validez, digamos, de un contrato de tarjeta de crédito para fines de poderlo. Es un instrumento muy riesgoso, por eso la tasa. Y por eso la tasa es tantísimo más alta. Entonces, son temas que se tienen que compensar. De todas maneras, que se tienen que seguir trabajando. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con el tema de la eficiencia bancaria. En la medida, digamos, que tú tienes un banco o una banca que sea más costosa en cuanto a sus gastos operativos, etcétera, etcétera, va a tener que buscar y digamos, obligar a un mayor margen de intermediación para poder cubrir sus gastos y también hacerle el pago a los... La tecnología debió abaratar. Correctamente. Y creo que se va viendo eso. Si tú evalúas el índice de eficiencia de la banca de los últimos años, ha tendido a mejorar de una manera bastante... Es decir, los gastos administrativos versus... En relación, por ejemplo, a tanto la cartera y también en cuanto a los ingresos operativos que tenga el banco. De verdad que hay una mejora muy sustancial, pero todavía dista de donde debería ser. Ahora eso da para otro artículo que quizás después lo podamos trabajar. Con tu permiso, Alejandro, nos vamos a una breve pausa comercial. Seguimos con estos temas de tanto interés para todos ustedes, porque estamos hablando del bolsillo de cada uno. Esta mañana en Telematutino 11 continuamos conversando con el licenciado Alejandro Fernández, W, como dice Ramón siempre, experto financiero. Alejandro, yo quiero irme un poco a la parte personal. Dale. Ante tantos retos que presenta el mundo moderno, de las cosas que la persona tiene que tener, cada día lograr la llamada estabilidad económica personal se pone un poco más difícil. Para que una persona sea considerada económicamente estable, ¿qué debe tener? Está bien, lo primero es no llevarte de lo que el mundo te dicte o el mundo te diga a ti de lo que tú debes tener. Porque de ser así, realmente lo que estamos es incrementando el índice BAM. ¿Sabes cuál es el índice BAM? ¿Cuál es el índice BAM? Bulto, allante y movimiento. El índice que digamos de la persona que llega a su casa feliz con su Toyota Corolla, que por cierto fue mi primer vehículo, y que luego... Y bueno que feliz, salen. pero maravilloso vehículo. Pero luego viene el vecino o el compañero de trabajo, lo que fuera, y se le pone al lado con, qué sé yo, un Toyota Camry. Y él que de repente era totalmente feliz en su Corolla, y ahora se siente apocado porque al lado tiene a un Camry. Y eso básicamente es como porque te estás comparando con otro. Y pienso que lo importante es que definamos, y estoy convencido de esto, Jacqueline, que nosotros definamos lo que es realmente importante para nosotros. Okay. Y que conforme a eso, digamos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero construir? Que tú priorices y entonces tú establezcas, bueno, ¿cómo lo voy a ir haciendo? Necesariamente no se va a poder hacer todo al mismo tiempo, pero uno lo puede ir construyendo poco a poco. Ahora, definiendo ya lo que es para mí, digamos, una real estabilidad, una real, digamos, que libertad financiera, algo que yo motivo mucho es el tema de los fondos de emergencia.
es donde te digan a ti, bueno, digamos que tú dejes de trabajar aquí, por ejemplo, por 3 meses. Tú tendrías la liquidez o el capital suficiente, mira, más que capital, liquidez, el dinero, el efectivo disponible para hacerle frente a tus compromisos fijos, digamos, del día a día de tu hogar. Entonces, mientras más largo sea ese tiempo con el cual tú cuentas con la liquidez para hacerle frente a esos compromisos, me parece a mí que más libre financieramente eres. Sin embargo, alguien que no sabe cómo va a pagar la tarjeta de crédito la quincena que viene o este viernes o lo que fuera, está necesariamente como que sintiéndose como que esclavo. No, tengo que trabajar o no puedo perder este empleo para poder hacerle frente a esto. Ahora, también quiero agregar algo, que eso digo 3 meses como un patrón, digamos, alguien que tenga un ingreso con cierta estabilidad, que no es la realidad para la gran mayoría de las personas, aquí y en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, si tú eres un corredor inmobiliario, que te dedicas a compra y venta de apartamentos, edificios, etcétera, etcétera, entonces quizás tu fondo de emergencia no va a ser de 3 meses, sino que quizás sea de 6 meses. ¿Y por qué? Porque tu experiencia va a ser, o la de tus compañeros, es que tú ves a Linda, que te entra un buen dinero, no cada mes o cada 3 meses, sino cada 6 meses. Entonces, cuando te entre Linda, asegúrate entonces de tú sacar de ahí y reservar lo necesario para hacerle frente a los compromisos en los próximos 6 meses. Ahora, eso es lo que hacemos típicamente. Entra Linda, yo nos ponemos brutos, nos vamos para el viaje, hacemos el regalo, cambiamos el vehículo, etcétera, etcétera, y luego volvemos y caemos en la trampa de las tarjetas de crédito y de los préstamos. Pero también no es que hay demasiadas facilidades. Sí. Hoy en día a uno lo llaman por teléfono ofreciéndole préstamos, tarjeta de crédito, pero eso lo hacen con miles y miles de ciudadanos que a veces le dan una tarjeta de crédito con una capacidad con un límite de crédito que es muy por encima supera del ingreso de la capacidad de pago de esa persona. Sí, yo creo que ese es un espacio de mejora de la banca, el cual yo lo he dicho recurrentemente, de que no se trata solamente, digamos, que de bancarizar a las personas, sino de bancarizarlas de manera responsable. A su nivel. A su nivel, conforme a su nivel de ingreso, pero también conforme a su nivel de conocimiento financiero. A mí me preocupa, yo tengo un caso famoso de la nana de mi hija Eugenia, que estaba metida en un lío de hasta por aquí, y cuando yo le digo, a ver, pero ella se llama Susana, pero ¿y usted no ha visto el estado de cuenta, lo que le cuesta eso? Y dice, don, ¿y qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Pero yo veo que usted siempre paga, ¿y cómo usted sabe lo que tiene que pagar? No, porque yo voy al banco y yo cojo el teléfono que hay ahí, y me dicen lo que yo tengo que pagar y lo que yo debo. Y entonces me dice Susana, pero don, y dígame algo, ¿por qué si yo siempre pago lo que tengo que pagar, yo sigo debiendo lo mismo? Entonces te das cuenta que ya no estás conociendo ahí la magnitud. Ya está pagando el mínimo. Está haciendo solamente el pago mínimo. Exacto. Y entonces, básicamente eso se va fundamentalmente para el pago de los intereses. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de parte de la banca de dar ese tipo de facilidades de crédito de manera responsable. Pero ojo con algo. También nosotros como usuarios, como consumidores, tenemos que ser responsables. Gente que tú ves que anda con un teléfono, yo le digo un pajarito de estos, que te puede costar cualquier cantidad, decenas de miles de pesos, pero luego te llaman y te dicen, mira, devuélveme que se me acabaron los minutos. O gente que anda montada, eso es una realidad, gente que anda montada en vehículos hasta de lujo y no tiene ni siquiera un seguro de ley. Entonces, como que tenemos una mayor responsabilidad, tanto los usuarios y los consumidores, como también los proveedores y los mismos bancos. Alejandro, yo recuerdo un artículo que tú escribiste hace mucho tiempo, pero de si comprar el carro primero, la casa, y tú decías, depende. Y todavía mucha gente se hace esa pregunta, ¿y cómo hacer para comprar esos? Jacqueline, es que eso, si tu trabajo lo requiere, el tú tener un vehículo, necesariamente quizás, y para tú poder progresar y avanzar en el sector que tú estás trabajando, pues de repente lo prioritario debe ser el vehículo. Ahora, no tiene que ser el vehículo de lujo, sino que quizás pueda ser un vehículo más económico, más manejable, utilitario, como fue mi primer Corolita en su momento, que de verdad le tengo todo el cariño del mundo. Ahora, si resulta que tu trabajo no requiere que tú te movilices y que te puedes montar de una estación de metro a otra estación de metro para tú realizarlo, pues quizás tú puedes priorizar ahí autoeducación o el inicial de tu vivienda o lo que fuera. Entonces, no fuera correcto para mí como analista o como educador que trato de ser, decirte, no, tu camino, tu paso en la vida tiene que ser este y este. No, porque es que eso va a depender de cada quien. Y de hecho hay muchas personas a quien yo te digo a ti que su prioridad no debería ser la casa. Gente que de repente se queda sin un chele, sin un clavito, ni siquiera de 3 meses, ni siquiera un clavito de una quincena, pero meten todo porque ellos dicen que yo quiero tener mi techo propio, yo quiero ser dueño de mi casa. Pero en definitiva no son ningunos dueños de su casa en nada, porque el 80%, en algunos casos hasta el 90%, es un financiamiento del banco, y básicamente tú todos los meses
todas las cuotas que tienes que pagar, estás sudando y Estás con sobregirado. ansiedad y preocupado porque no sabes cómo que vas a estar pagando, digamos, el pago mensual, la cuota mensual del préstamo hipotecario. Gente que incluso me dice, Alejandro, ¿por qué es que yo no puedo pagar la cuota del préstamo hipotecario con una tarjeta de crédito? Entonces, ¿de verdad tú crees que ellos son de verdad, Ramón? ¿De verdad entendemos que ellos son dueños de su casa o que debería ser una prioridad para ellos tener su casa? Pues no, en mi opinión la prioridad debe ser primero tú establecer, eso sí para todo el mundo, tu fondo de emergencia y a partir de ahí ya tú vas construyendo lo demás. Y si tomas el préstamo hipotecario, que tenga, digamos que tenga una cuota de 20,000 pesos, ya tú sabes que tu fondo de emergencia, tú lo tienes que multiplicar 20,000 pesos por 3 meses. Por 3, nada más para eso. Sí, y sepan algo. Pero si tú nada más metes el para eso, sistema Alejandro. Solamente para la parte del préstamo hipotecario, Exacto. pero después está todo lo demás. Y saben lo que es interesante de esto, y sé que todos aquí tomamos un préstamo hipotecario en el sistema viejo, digamos, de las asociaciones de ahorros y préstamos. Tú sabes que ellos lo tenían como regla eso. Cuando tú tomabas tu préstamo, yo tomé mi préstamo hipotecario en una asociación que ya no existe, parte de las condiciones era que yo siempre tenía que tener 2 cuotas del préstamo en la cuenta de ahorro. ¿Y por qué era eso? Previendo que si por alguna razón Cualquier había alguna contingencia. dificultad en el ingreso, pues entonces tú podías contar y la asociación se iba a Pero poder además tú cobrar. tenías que demostrar que por lo menos la mensualidad de la casa era 25% de tu ingreso total. Correctamente, y no solamente eso, sino que también te llamaban a que, mira, ahorra sistemáticamente un ahorro programado, ponte tú 20,000 pesos, que es una recomendación que también le hago a la audiencia de cómo yo puedo lograr que los bancos me presten. Además de cuidar tu historial de crédito, bueno, mira, mensualmente, si tu meta es conseguir un préstamo cuya cuota va a ser de 10,000 pesos, mensualmente por 2 años, deposita en una cuenta de ahorro 10,000 pesos todos los meses. 10,000 pesos, 10,000 pesos, 10,000 pesos. Eso va a constituir luego el inicial de lo que sea que tú quieras luego adquirir y tú le puedes demostrar al banco, mira banco, no solamente que tengo un buen historial de crédito, sino que también tú puedes ver que todos los meses yo, así como yo te fui ahorrando esos 10,000 pesos, ahora esos 10,000 pesos van a ser para pagarte ese préstamo. O el préstamo de vehículo, hipotecario, lo que fuera. Alejandro, pensando un poquito en el futuro y viendo cómo han evolucionado los medios de pago electrónicos, uno se pregunta, ¿desaparecerá la figura de la cuenta corriente, de los depósitos a la vista? Mira, Porque yo veo, por ejemplo, mis hijos ya no saben lo que es hacer un cheque. no. Yo pienso que sí. Y en mi generación todos teníamos cuenta corriente. Yo pienso que sí. Ahora, yo no me acuerdo del último cheque que yo, sinceramente, el último cheque que yo firmé. De hecho, yo tampoco me ¿Cómo va a acuerdo. ser? ¿Tú pagas por transferencia? Todo por Todo transferencia. por transferencia. Todo Las por empresas transferencia. pagan por transferencia a los empleados. Y de hecho, yo no me acuerdo la última vez que yo fui a un banco, tampoco, a una sucursal bancaria. Porque es que todo tú lo puedes hacer a través del internet. Y ojalá que así sea, porque así pudiésemos tener una mayor eficiencia. Yo pienso que sí, que eventualmente el tema de la cuenta corriente. Fíjate, antes era, y se está viendo, y Sí. una parte importante ha sido el mismo Estado dominicano. Señores, antes la nómina pública se pagaba con cheques de tesorería, y ya hoy día eso se hace por transferencia del Banco de Reservas a cuentas de. Y las empresas, pero la mayoría también pagan vía transferencia. Es correcto. Entonces yo recuerdo cuando yo comencé en la banca, al inicio de los 90, que el servicio de nómina que ofrecía en esa época era el Banco Popular, era por ejemplo en el caso de Cervecería Nacional Dominicana, era que ellos literalmente el día de nómina iban como unas caseticas con los cajeros y le entregaban en sobrecitos la nómina que correspondía a los empleados, a los obreros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se considera un servicio de nómina, que ya hoy en día es básicamente una tarjeta de débito y los depósitos directos. Yo pienso que sí, que eventualmente esa figura irá desapareciendo. Que por cierto, es un reto importante para las asociaciones de ahorros y préstamos, que por muchos años han dicho que no podemos competir con la banca porque no podemos ofrecer cuentas corrientes. Pero sobre todo ahora que el segmento joven, como el de tus hijos, por ejemplo, es el segmento, y el mío también. Yo puedo ser hijo tuyo. Bien, entonces, como ese segmento es el más importante hoy día, realmente tú le preguntas, yo creo que ninguno tiene una cuenta corriente y por lo tanto no está necesario. Porque además uno paga, yo pago los servicios y los impuestos incluso por internet. Lo que sí es que las asociaciones de ahorro y préstamo todavía tienen la desventaja de que no pueden hacer, digamos, captaciones o préstamos en dólares, en moneda extranjera. Y ya hoy día alrededor del, el 25-28% del ahorro privado está en moneda extranjera. Y eso solamente lo pueden, digamos, hacer. ¿Estás de acuerdo con que se transformen en bancos múltiples? Mira, como mínimo yo estaría de acuerdo en que la Junta Monetaria les autorice a ellos a ofrecer ese tipo de productos, tanto el de captaciones como el de colocaciones en moneda extranjera. Y ya el tema de lo de la transformación o no, eso puede ser algo posterior. Pero es perfectamente válido y razonable eso. Porque antes, ¿quiénes tenían, digamos, el monopolio sobre los préstamos hipotecarios? Eran las asociaciones. Y ya hoy día, ¿quién lo tiene? Básicamente la banca múltiple tiene como el
qué sé yo, el 70% del mercado hipotecario. Entonces, ahí hay, digamos, que una cierta desventaja regulatoria que yo pienso que se pudiese igualar, sobre todo porque si hablas de ahorro y préstamo, cuando se formaron las sanciones de ahorro y préstamo, no existía aquí en el país la posibilidad de tú tener ahorros en moneda extranjera. Ahora sí, sí existe, una parte de un monto importante, un 30% casi, y sin embargo, entidades que estaban motivadas, que existe para motivar ese tipo de, digamos, de ahorro, no lo pueden hacer. ¿Cuándo tenemos el ranking de los bancos ya con los Ya estados próximamente. auditados? Estaba pendiente. La semana que viene ya. La semana que viene, casualmente, así mismo. Porque la superintendencia, yo estaba esperando los estados financieros auditados, que la superintendencia los publica ya ahora, iniciando el mes de mayo. Así que ya la semana que viene sabremos cuál fue el banco de mejor desempeño, el más eficiente, el de mejor calidad de cartera de crédito, el más rentable, el más líquido. Ese es un ejercicio que nosotros tenemos, a mí me da muchísimo orgullo. Tenemos 10 años, va a ser ahora, que lo vamos a estar haciendo. El primero, yo recuerdo que yo no lo pude hacer solo, sino que lo tuve que hacer con Edwin Ruiz, porque yo escribía como columnista, no como periodista, digamos, en la parte ya del estilo periodístico. Entonces, el primer ranking lo firmamos Edwin Ruiz y un servidor, allá en el semanario Claro, ¿te acuerdas de Claro? Sí, claro. Y nada, después de eso ya habrán pasado 10 años. Ya eso tú lo tienes en programa. Ya tú lo haces solo. Ya lo hago, he desarrollado la habilidad. La habilidad. Con la asesoría de Víctor Bautista, que me ha siempre ayudado a mejorar mi estilo. Alejandro, muchísimas gracias. Muy agradecido de tu participación. Gracias, Alejandro. Comenzando la semana, interesante. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.